hay diferentes definiciones de Dios. ¿Es Dios la persona que creó el universo? ¿Es Dios la persona, digo, la entidad perfecta o el concepto de la perfección? Entonces considero que es bastante interesante el preguntarse cuál es la definición que yo tengo de Dios. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Kathleen y les doy la bienvenida a mi canal Los Pensamientos de Kat. En esta ocasión continuaremos con el segmento de Lee con Kat. Estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquietas, la parte 2, capítulo número 6. Solamente quiero decir antes de que empecemos como tal, de que la semana pasada no publiqué video debido a que me encontraba enferma y por algunas circunstancias personales, pero ya estaré de vuelta esta semana a publicar de forma normal. Em, Eso es todo, me alegro que estén aquí nuevamente conmigo y pues comencemos. El día de hoy tenemos un capítulo bastante fuerte. La verdad es que lo había pospuesto hasta cierto punto, ya que me gusta bastante, me interesa bastante este tema. Sin embargo, no quería tocar este tema de una forma que fuera no tan profunda. Sin embargo, ya es hora de hacerlo y pues voy a tener que también hacer un video separado respecto a cuestiones más específicas sobre esto, en tanto a mis pensamientos, mis cosas personales, debido a que pues voy a tratar de mantener igual este video corto, por así decirlo, como los otros anteriores que he hecho, que son como de 15, 20 minutos. Así que por si a alguien le interesa, pues sepa de que voy a estar trabajando en eso. Todavía estoy trabajando en otros videos que no he terminado, pero pues ahí estoy. Eso es todo. Perdón por volver a dar otro como mini disclaimer, pero realmente quería mencionarlo debido a que me parece que es un tópico bastante interesante y tiene mucho de lo que hablar. Así que eso. Ahorita únicamente vamos a centrarnos más que nada en la parte de lo que nos habla el libro y pues explorar esas partes de las que nos habla. Entonces ahora sí, ya comencemos. Ahora sí, empecemos. Este capítulo tiene como título ¿Hay un Dios? En su intento de entender la sustancia y la estructura del universo y qué significa que algo exista, los filósofos han reflexionado sobre cómo pueden las cosas llegar a ser. Muchos creyeron que fue un Dios el creador del universo y buscaron argumentos con que probar su existencia. Sí, creo que es bastante interesante el que se llegue a estas conclusiones. Sin embargo, me parece curioso la forma en la que se estructuró esta última oración que dice, creyeron que fue un Dios el creador del universo y buscaron argumentos para probar su existencia. Cuando, pues sí, está bien. Digamos, por ejemplo, en el método científico tenemos de que vamos a ir buscando cuestiones que encontramos en la naturaleza y después vamos a darnos cuenta si sí era o no era lo que nuestra hipótesis decía. Pero en este caso, pues está hablando sobre que están utilizando los argumentos, están buscando argumentos de forma proactiva que aprueben esto. Tal vez la forma en la que lo, lo dijeron en esta oración no fue la correcta, porque al final creo que considero más bien que esta es la parte, no solo es como que el pensar algo y luego busco cosas para sustentarlo, sino que también estoy abierta a la posibilidad de que esa cuestión que planteé al principio pueda que sea errónea o que tenga otra forma de percibirse. Entonces, eso me, eso quería mencionar sobre esto. Y también pues realmente quería mencionar el hecho de que creo que está muy arraigado a nuestra existencia humana el que muchas personas han hablado sobre Dios y el que han planteado si realmente Dios es un constructo eh, hasta cierto punto que nosotros hemos creado, ¿verdad?
En este caso, pues, digamos, estamos hablando de que, por ejemplo, la frase de Friedrich Nietzsche, que dice, ¿es el Dios, existe realmente Dios o es un invento que nosotros hicimos? O algo así. Aquí les voy a poner la frase o les voy a poner un clip de esa frase, pero básicamente eso dice, ¿verdad? De que si nosotros realmente somos los que creamos a ese ser o es realmente lo que realmente es verdadero o existe más bien en la realidad. Entonces, son muchas cuestiones muy interesantes que explorar. Y continuemos. El primer subtítulo es Causa y finalidad. Muchos de los argumentos a favor de un ser supremo que creó el universo se remontan a la filosofía de Platón y Aristóteles, y más tarde los adoptaron filósofos cristianos al intentar conciliar su fe con el razonamiento filosófico. Uno de los principales interrogantes sobre la existencia es por qué existen las cosas. No parece posible que el universo cobrara existencia por sí solo. Así que tuvo que ser creado, tuvo que haber alguna causa primera. La objeción evidente es que esa causa precisaría a su vez de otra, pero según los filósofos que apoyaron este argumento cosmológico, hay una causa primera y sin causa. Hay la cual entendemos que es Dios. Ok. Oh, ok. Ya. De que el argumento cosmológico dice de que básicamente esa causa primera que logremos encontrar, por así decirlo, a través de nuestras observaciones o cuestiones que lleguemos a tener ese conocimiento, va a ser lo que nosotros lleguemos a conocer como Dios, pero eso no significa de que vaya a ser estrictamente un Dios personal, que sería un Dios personificado como persona, por así decirlo, sino que en este caso el argumento cosmológico sería de que esa causa primera que causó que todo el universo existiera, por así decirlo, podría representar lo que nosotros entendemos con el concepto de Dios. Muy interesante. Otro argumento es el teológico o de la finalidad, que dice que en el universo podemos detectar patrones definidos. La Tierra se mueve siguiendo un curso predecible y un polluelo crecerá y se convertirá en un ave. Estos patrones indican que el universo ha sido cuidadosamente trazado y esto tiene que ser obra de algún creador con un propósito, a saber, Dios. Ok. Sí, pues básicamente creo que todos hemos escuchado en algún momento este argumento que dicen las personas, ¿verdad? De que si vemos a nuestro alrededor y lo complejo que es todo y las maravillas que existen y todo eso y cómo todo esto puede ser posible, siempre dicen que es gracias a Dios. La razón, pues, es porque hasta cierto punto no tenemos otra explicación definitiva de momento. Entonces, tampoco es que se pueda, por así decirlo, tampoco refutar esta concepción. Pero lo que estamos tratando de ver aquí es, pues, de dónde es que ellos vienen o de dónde viene este pensamiento, ¿verdad? Que básicamente dice de que es a partir de estos patrones, ¿verdad? De que debido a que el polluelo nace, ese polluelo pues no va a volver al caparazón, al huevo, sino que va a convertirse en un ave y eso sí implicaría de que hay una secuencia lineal de las cosas y que esa secuencia lineal ha sido obra de algún Dios creador. Eso es bastante interesante porque hasta cierto punto tampoco, hasta el presente, no estamos seguros ni siquiera de qué es el tiempo. El tiempo al final solo lo utilizamos nosotros como seres humanos para mantener una historia, un récord de lo que va sucediendo, pero no significa de que realmente sea lineal, inclusive en todas las partes del mundo, del universo. El universo no es lineal. Bueno, el universo, no, de la forma en la que lo tenemos el concepto ahorita,
tenemos la idea de que no es lineal, eso sería. Entonces, como no es lineal, eso significaría de que no necesariamente, o sea, dependiendo de en donde tú midas, va a ser el tiempo, pero no se puede trasladar esa misma escala a una escala cosmológica. En este caso, pues no podríamos tratar de agarrar las medidas que nosotros tenemos en el planeta con las medidas que utiliza el cosmos, debido a que básicamente nuestra medida del tiempo está basada en la rotación del, del Sol. Entonces, si el cosmos no tiene el mismo sol que nosotros tenemos, no tendría sentido que tratemos de trasladar esto a una escala universal, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante el pensar esto, debido a que creo que hasta cierto punto es porque nosotros tenemos o damos por sentado varias cosas debido a que tal vez no tenemos las respuestas de momento, y creo que tal vez de ahí vendría como que el problema, porque no nos abrimos a la posibilidad de que pueda ser otra cuestión. Y pues eso, continuemos leyendo. Un ser perfecto. El filósofo cristiano medieval Santo Tomás de Aquino estableció 5 argumentos para probar la existencia de Dios. Los llamó las 5 vías. Partió del argumento teleológico y de 3 versiones del argumento cosmológico de Platón y Aristóteles, pero la quinta vía la halló en la obra del teólogo del siglo IX, San Anselmo. Este definió a Dios como un ser tan grandioso que no se puede concebir nada mayor que él. Si no podemos imaginar a un ser tan perfecto, es que Dios existe como concepto en nuestras mentes, pero un ser perfecto que existe en la realidad será a todas luces aún mayor que el que exista solo en nuestra mente. Nos imaginamos, pues, a un ser mayor que nuestra idea inicial de Dios, existente tanto en nuestra mente como en la realidad. Tal ser, Dios, debe, por tanto, existir. Negar su existencia entraría en contradicción con la definición que da Anselmo de Dios. Sí, creo que esto tiene bastante que ver con la parte de Descartes, que habla que, como ya sabemos de Descartes, él utiliza a la persona pensante como prueba de algo de lo que no podemos dudar, y por ende él creó toda su filosofía sobre eso. Es por esto que él comenzó a hacer preguntas, a dudar de todo y buscar respuestas, ¿verdad? Una de esas preguntas era que si Dios existía. Él llegó a la conclusión de que tenemos un concepto de perfección en nuestra mente, y que porque existía ese concepto de perfección en nuestra mente y nosotros no somos perfectos, eso significaba que un ser divino había colocado esa perfección ahí, es decir, ese concepto de perfección. Es decir, que esa persona, entidad o cualquier cosa perfecta era la responsable de esto. Y por ende, así demostraba que Dios existía. Me recordó bastante a esto porque aquí básicamente habla de esto, ¿verdad? De que como existe en nuestra mente el imaginar un ser tan perfecto como concepto, y que ese ser perfecto debería existir en la realidad, y que si en dado caso nosotros negábamos la existencia, estaríamos en contradicción de la definición que da Anselmo de Dios, que en este caso es ese ser perfecto, ¿verdad? Y creo que también tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque a veces yo pienso de que nosotros no sabemos tampoco cómo empezar con la indagación sobre Dios, porque hay diferentes definiciones de Dios. ¿Es Dios la persona que creó el universo? ¿Es Dios digo, la entidad perfecta o el concepto de la perfección? No lo sabemos, y dependerá más bien de la visión que cada persona tenga o definición que cada persona tenga sobre Dios. Entonces considero que es bastante interesante el preguntarse cuál es la definición que yo tengo de Dios,
y en base a eso ir buscando respuestas. Pero sí, me gustó bastante. Pero continuamos. Sin pruebas. Pero no todo el mundo se convenció con estos argumentos, cuya fuerza cuestionaron incluso algunos que creían en la existencia de Dios. Evidentemente, es bastante lógico que sí. Por lógico que parezca, el argumento ontológico de San Anselmo presupone que podemos imaginar al mayor ser concebible, cuando tal vez no sea así. Por su parte, el argumento cosmológico supone que todo debe tener una causa y que la causa que origina todas las demás causas solo puede ser Dios. Pero, ¿por qué? Y el argumento de la finalidad tampoco es concluyente, pues más que demostrar sugiere la existencia de un creador con un propósito. Hacia el siglo XIX, cada vez más filósofos adoptaron una postura escéptica ante la fe de Dios. Fue imperando la opinión de que, puesto que es imposible demostrar o refutar la existencia de Dios de modo concluyente, se debe considerar una cuestión de fe más que filosófica. Sí, considero que es razonable que hayan llegado a esa conclusión debido a que evidentemente no podemos refutar ni afirmar la existencia de Dios de momento. Entonces es entendible el que hayan llegado a esa conclusión de que al final es algo más de una fe que de una cuestión filosófica debido a la falta de opciones para demostrar o refutar la existencia de Dios. Y considero que sí, es bastante prudente esto, debido a que al final, bueno, al menos yo tal vez lo veo de una forma tal vez más utilitaria hasta cierto punto de en este caso, existencia de Dios o no. Al final de esta existencia de Dios nacieron muchas religiones, ¿verdad? La verdad es que a mí no me gustan tanto las religiones como lo que son una institución de organización, porque considero que al final divide más a la gente, pero esa es cosa para otro tema, para otro video, perdón. A pesar de que no me gusta la religión y las religiones y toda esta cuestión, puedo entender el cómo una religión puede llegar a ayudar a una persona. Sin embargo, creo que también estoy tan más en el sentido de Arthur Schopenhauer, que habla de que si tenemos una concepción de un Dios personal, ese Dios personal y la relación que se tiene con la persona, es decir, la persona y este Dios personal, la relación que tienen, tendría que ser únicamente entre ellos dos, de que ya cuando se vuelve una religión como tal, se está perdiendo esa esencia de lo que es el Dios personal. Entonces, voy más para allá y también en el hecho de que he visto cómo a la religión o el concepto de un Dios personal específicamente ha podido ayudar a muchas personas a mi alrededor debido a que pues consideran que es real por una u otras razones y les ha ayudado en su vida para sentir hasta cierto punto este reconfort de que hay alguien o algo que está siempre con ellos y que está preocupado por ellos. Y considero que en teoría es una idea bastante buena y que ayuda a muchas personas que no tienen a nadie, porque inevitablemente va a haber circunstancias en las que uno no tiene a nadie en su vida y se sienta muy solo. Y debido a que nosotros tenemos hasta cierto punto esa craving, ese deseo de socializar, hace que esto sea un poquito más difícil. Entonces, sí, me gusta bastante el concepto de un Dios personal. En lo personal, yo no lo utilizo para mí, pero sí lo he visto para las otras personas y lo respeto y pues, ajá, eso. Y ajá, entonces continuemos, ¿cierto? Ya terminamos de leer los párrafos, ahorita vamos a leer las frases y las cuestiones extra, además de la ilustración final.
Veamos. La primera frase es: existe algo que es la causa de la existencia de todo, de la bondad y de toda perfección que pueda haber. A ese algo lo llamamos Dios. Santo Tomás de Aquino. Así es, pues como ya habíamos hablado, pues Santo Tomás de Aquino consideraba esto, de que el concepto o definición que él tiene sobre Dios tiene que ver con esa entidad que hace que nosotros tengamos eh, la idea de perfección. Continuamos. La segunda frase es: el Señor es algo tan grande que nada mayor puede ser concebido. Esta es una frase de San Anselmo. Sí, en este caso pues hablan de que pues no es algo que nosotros podamos concebir o conocer o llegar a conocer debido a la magnitud de estas cuestiones. Y pues quién sabe, al final pues sí, ¿verdad? Sabemos de que hay cosas que nosotros no somos y nunca seremos capaces de llegar a conocer, así que no está fuera de la discusión. Me parece interesante. Continuamos con un cuadro que dice: el problema del mal. El hecho de que exista el mal en el mundo se usa como argumento para negar que haya un Dios omnipotente y benévolo. Si un Dios bueno desea evitar el mal, pero es incapaz de hacerlo, ya no es omnipotente. Si es capaz, pero no lo desea, no es benévolo. Si ni lo desea ni es capaz, no hay motivo para llamarlo Dios. Muy interesante. Y sí, creo que todos hemos llegado a escuchar ese argumento. Entonces, es bastante interesante tenerlo en consideración porque al final creo que tiene algo de razón. Yo creo que en algún momento pensé de que puede que Dios exista, pero en todo caso debería no ser un ser pensante, debido a que pues al final el pensamiento llega a el hacer que nosotros o nuestras acciones lleguen a ser crueles. Porque lo vemos con los niños, de que los niños no podríamos decir que ellos son crueles, crueles por así decirlo, debido a que realmente ellos todavía no conocen entre la distinción entre el bien y el mal. Bueno, no un niño, pero así como un bebé, pues, ajá. Entonces, eso. Sin embargo, cuando ya crecemos y todo, vamos comenzando a tener esta conciencia y pensamiento, y eso es lo que nosotros hace que hagamos cuestiones que sean crueles. Por ejemplo, también con los animales. Los animales hacen muchas cosas como comer otros animales, que al final eso podríamos verlo a nuestros ojos como crueldad, pero realmente es únicamente su forma de comer, de alimentarse. Entonces, no es de que lo estén haciendo con una intención de maldad, sino que al final solo lo están haciendo porque es lo que necesitan para sobrevivir. Y en todo caso, pues, ¿de dónde viene toda esta cuestión de la maldad? Pues en este caso podría llegar a ser de lo que nos hace humanos. ¿Y qué nos hace humanos a diferencia de otros animales? Porque somos animales, pero somos seres humanos, animales, seres humanos, que nos diferencia. Y al final, pues lo que nos diferencia es esta parte de la conciencia y el pensamiento. Entonces, y entonces esto significaría de que el Dios que tendríamos que tener sería un Dios que no fuera pensante. Pero solo es una idea. La verdad es que me parece muy interesante el pensar en todas estas formas o argumentos o pensamientos. Me parecen muy intrigantes e interesantes. Y pues solo les quería compartir eso. Continuemos. Después tenemos un círculo que es como un dato curioso que dice: para Santo Tomás de Aquino, todo ser vivo posee alma, incluidas las plantas. Qué cool. Interesante. Esto creo que tiene que ver también con la idea del panteísmo. Similar. Porque por si no lo sabían, el panteísmo, tal vez les ponga una definición mejor después, pero el panteísmo, según a lo que tengo entendido, es el pensar de que todas las cosas a tu alrededor tienen vida.
y que al final todos somos parte de una unión y que todo esto nos hace parte de Dios hasta cierto punto. Entonces me parece muy cool, muy cool. Sí, creo que no tiene mucho que ver, pero me recordó a eso y me gusta por eso. Continuemos. Ahora vamos a leer la ilustración con las palabras que dice aquí. Tenemos una ilustración de una silueta humana con una mano, bueno, una mano con un pincel que está trazando una silueta humana. Y dice, teleológico. El universo y cuanto hay en él está concebido de acuerdo a un plano o finalidad específica y quien concibe ese plan es Dios. Dice, en este caso aparece una silueta humana difuminada que dice ontológico. Nos podemos imaginar al mayor y más perfecto ser. Por lo tanto, ese ser debe existir en la realidad. Así pues, Dios existe. Es decir, ajá, sí, es esta parte que hablaba de que debido a que lo podemos imaginar, debe ser real, básicamente. Después aparece un botón que tiene un planeta que parece Saturno encima y dice cosmológico y aparece una mano que está presionando ese botón y dice cosmológico. El universo no pudo haber cobrado existencia por sí solo de la nada. Tiene que haber sido creado por algo y ese algo es Dios. Y dice en todo estas ilustraciones, según estos argumentos, Dios existe. Uh -huh. Y pues con eso creo que podríamos terminar este capítulo. Como ya les mencioné, no voy a ahondar mucho más debido a que de momento quiero hacer un video hablando sobre eso específicamente, pero no lo haré pronto, no creo, porque estoy trabajando en otros, pero la cuestión es de que por el momento voy a dejar esto hasta aquí. Muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Por favor, en los comentarios no vayan a hacer, ¿cómo se llama? Más bien sean amables los unos con los otros en los comentarios. Y pues eso, espero les haya gustado, como ya les dije, suscríbanse, denle like y esas cosas, si a ustedes les gustó el video. Y pues por el momento eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos. Feliz día y adiós.